Como ven, vamos a estar hablando un poquito acerca del tema de la adoración de imágenes. Ustedes saben que se está poniendo de moda, está creciendo, está teniendo un auge el catolicismo romano a través de las redes sociales. Hay muchas personas que están aceptando el catolicismo y se está empezando a dar explicación de muchas cosas y hay gente que realmente está creyendo, ¿no? Que la religión católica, incluso los concilios que se hicieron en la Iglesia Católica, concilios que habían sido patrocinados por el Estado, ¿no? Por el gobierno, en aquella época por Constantino y posteriores también, cuando la política y la religión estaban mezcladas, que realmente esos concilios son lugares donde Dios habló, ¿no? Entonces llaman herejes a los que esos concilios llamaban herejes, etcétera, y los protestantes han entrado en gran medida en ese pantanal, en ese barro, en el cual obviamente van a terminar embarrados con catolicismo. Sin ir más lejos, hasta hace muy poco tiempo, habían protestantes discutiendo si María era madre de Dios o no, o sea, utilizando términos, utilizando expresiones que no estaban en la Biblia, que no eran parte de la palabra de Dios. Y vemos esto porque la teología católica ha infiltrado gran parte de las iglesias protestantes, lamentablemente. Entonces, se está queriendo hacer pasar como bíblico, como algo que a Dios le agrada, la adoración de imágenes. El católico va a decir veneración, que veneración no es lo mismo que adoración. No voy a ir a las definiciones de diccionario, pero sí vamos a ir al origen de algunas palabras que son utilizadas por la Iglesia Católica. Mucha gente está propicia a aceptar esto y pienso que hay muy poca confianza en la palabra de Dios tal y como está escrita. Los hombres buscan artilugios, buscan excusas para rechazar lo que está escrito de manera clara y sencilla, y a veces van a las lenguas originales, a veces van a explicaciones fuera de la Biblia para tratar de justificar las prácticas que nosotros sabemos a ciencia cierta, que son prácticas que a Dios no le agradan. O sea, a Dios no le agrada que hagamos imágenes ni de Él, ni de ningún otro Dios, ni de ningún otro ser, y que las adoremos, que nos postremos ante ellas. Es decir, esto es tan sencillo como leer el libro de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, en el capítulo 3, se menciona que Nabucodonosor mandó hacer una estatua que lo representaba a él o a su dios o a su imperio, lo que fuera, porque había soñado el tema de los imperios en el capítulo anterior, y entonces él hace una estatua toda de oro, como que su imperio va a ser eterno. Los amigos de Daniel saben que esa estatua no es Dios y saben que se pueden inclinar para salvar su vida, pero ellos deciden no hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente se inclinan ante Dios, solamente sirven a Dios, solamente reverencian a Dios. Entonces, esto es tan sencillo como eso. Ellos podrían haber dicho, no, yo me inclino, pero no estoy adorando, porque esa adoración solamente le corresponde a Dios. Pero ellos no hicieron eso, evidentemente no podían hacerlo, iba contra el mandamiento y se mantuvieron firmes a pesar de que por causa de eso iban a ser echados al horno de fuego, ¿sí? Así lo menciona la Biblia. Así que el tema es sencillo, pero el que quiere buscar una excusa para venerar imágenes o para adorar imágenes, lo puede hacer. Y ustedes van a ver en YouTube muchos influencers católicos defendiendo esta práctica como si fuera legítima. Vamos a compartir algunas citas que me parecieron muy interesantes, sobre todo para aquellos que bueno, hoy están dudando, que por ahí no les alcanza un claro y positivo así dice Jehová, lo cual va a ser un problema en el futuro, porque van a tener que depender de ese claro y positivo así dice Jehová y nada más que eso, pero quizá le ayude a alguno a tomar su decisión y a partir de ahora confiar en el escrito está, sin tanta explicación. Pero bueno, vamos a ir a lo que dice la Iglesia Católica acerca de la adoración de imágenes o veneración de imágenes como una práctica no solamente permitida en la Iglesia, sino prácticamente ordenada, mandada, y con anatemas muy serios y muy graves contra aquellos que osen dudar de esa práctica. En el Segundo Concilio de Nicea se dice lo siguiente. Recuerden que para el catolicismo los concilios son la voz de Dios. ¿Sí? De alguna manera, los concilios y los papas y las cartas de los papas son palabra de Dios. ¿Sí? Dice así, siguiendo el camino real, fieles al magisterio, escuchen esto que va a decir, fieles al magisterio divinamente inspirado de nuestros santos padres y a la tradición de la Iglesia Católica. ¿Dice fieles a la palabra de Dios? ¿Verdad que no? No dice fieles a la Biblia, dice fieles al magisterio, o sea, a los concilios de la Iglesia y a los santos padres y a la tradición de la Iglesia. No está siendo fiel a la Biblia. Después vamos a ver que hay un anatema contra aquellos que solamente citen la Biblia, porque si uno cita solamente la Biblia no puede avalar la adoración de imágenes. Tiene que basarse en el magisterio y en los padres, ¿sí? Dice, pues, la reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella, definimos con todo esmero y diligencia
que lo mismo que la preciosa y vivificante cruz, así también hay que exhibir las venerables y santas imágenes, tanto la de los colores como la de los mosaicos o de otras materias convenientes. O sea, siguiendo la tradición, siguiendo el magisterio, ellos determinan que es bueno exhibir las imágenes de la cruz y de otras imágenes que ellos vean convenientes, y dice: en las santas iglesias de Dios, en los vasos y vestidos sagrados, en los muros y tablas, en las casas y en los caminos, a saber, tanto la imagen de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo, como la de nuestra Inmaculada Señora, la Santa Madre de Dios, y la de los honorables ángeles y de todos los santos y piadosos varones. O sea, ellos determinan en este concilio, obviamente a causa de discusiones, a causa de conflictos que habían en el mismo seno de la Iglesia Católica, ellos determinan que sí se deben exhibir las imágenes no solamente de Dios o de Cristo, sino también de los santos, también de los ángeles y de la Virgen María. O sea que esto es lo que determina el concilio, pero sigue. Dice: porque cuanto más se la contempla en una reproducción figurada, tanto más los que la miran se sienten estimulados al recuerdo y afición de los representados, a besarlas y a rendirles el homenaje de la veneración, y ellos mismos ponen ahí la raíz de la palabra veneración, que es prosquinesis, aunque sin testificarle la adoración, que es latría, la cual compete solo a la naturaleza divina. O sea, en otras palabras, ellos dicen que tienen que ser veneradas estas imágenes, pero esa veneración tiene una raíz, una palabra griega, que es prosquinesis, pero que no le estarían rindiendo adoración, que sería la palabra griega latría. Esto es lo que ellos ponen aquí, ¿no? Al ser dos palabras diferentes, bueno, en realidad no se está adorando, sino que se está venerando. Eso es lo que ellos dicen. De manera que a ellas, las imágenes, como a la figura de la preciosa y vivificante cruz, a los santos evangelios y a las demás ofertas sagradas, les corresponde el honor del incienso y de las luces. O sea, hay que prenderle velas, hay que prenderle incienso, según la piadosa costumbre de los mayores, no según la Biblia, no según las Sagradas Escrituras, ya que el honor tributado a la imagen se refiere al representado en ella, y quien venera una imagen venera a la persona en ella representada. Nosotros vamos a ver ahora que ni la veneración, ni de la imagen, ni de la persona está autorizada en la Biblia, pero todas estas explicaciones del concilio son lo que se utilizaron para dar a entender de que no estaban violando la ley de Dios, que no estaban violando el mandamiento de Dios, sino que estaban haciendo algo permitido. Ahora, lo curioso es que en el Catecismo Católico no aparece ese segundo mandamiento. En el Catecismo Católico ustedes van a ver ahí los mandamientos de Dios, pero no está el segundo, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Si no estaban violando un mandamiento, ¿por qué había necesidad de quitar el segundo mandamiento en el Catecismo? ¿Por qué había que sacarlo? ¿Sí? Eso es interesante. Obviamente tenían que sacarlo porque si no la gente se iba a dar cuenta, cuando no habían tantas Biblias o la gente no estudiaba con la Biblia sino con los catecismos, de que les estaban engañando, de que los estaban estafando. Entonces acá dice que venerar la imagen en realidad se está venerando a la persona. Entonces acá ellos utilizan dos palabras, ¿no? Una de las palabras es latría, ¿sí? O latreia, que es el numeral 300 del griego, que muchas veces se traduce como servir, inclinarse o servir. Y la otra palabra, que es veneración, según el concilio de la Iglesia Católica, que no sería adoración, es la palabra griega numeral 4352, que sería proscuneo o prosquinesis, que sería muchas veces en la Biblia es traducida como adoración. Fíjense que ahí ya arrancamos mal, porque lo que ellos dicen que no sería adoración, muchas veces en la Biblia es traducido como adoración, porque está en la misma gama de actividades. Por ejemplo, si yo hablo de la palabra alabanza, una alabanza o una adoración no son la misma palabra, pero en el contexto religioso cumplen la misma función. O sea, ¿quién es alabado? ¿Quién es adorado? Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, dice la Biblia que al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, al Padre y al Hijo, sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Ahí no está la palabra adoración, pero la gloria, la honra y la alabanza, evidentemente, forman parte de lo que sería la adoración. En este caso, la veneración, que es la palabra 4352, es parte de la adoración, cuando se hace en el ámbito religioso. Entonces, vamos a ver ahora, según la Biblia, qué palabras aparecen
en el griego, ya vimos que son la palabra latría y la palabra proscuneo. Una es adoración propiamente dicha y la otra es veneración. Entonces, vamos a ver algunos versículos bíblicos para ver si realmente está permitida la veneración, proscuneo. Obviamente del Antiguo Testamento estoy tomando la Septuaginta, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, el segundo mandamiento que no aparece en el catecismo, este es el segundo mandamiento que no aparece en el catecismo, que lo borraron, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No habla solamente de dioses falsos, esto prohíbe también hacer figuras del Dios verdadero, de cualquier ser humano o de cualquier cosa. No te inclinarás, proscuneo. O sea, esa es la palabra que la Iglesia Católica dice que hay que hacer con las imágenes. No te inclinarás, proscuneo, a ellas, ni las honrarás, latría. O sea que ni una ni la otra, ni proscuneo ni latría, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es muy interesante este mandamiento, es el segundo de la ley. Fíjense lo importante que es para Dios. El primero es: no tendrás dioses ajenos. El segundo es: no te inclinarás ante ninguna imagen. Y el pasaje prohíbe no solamente latría, prohíbe proscuneo, o sea, prohíbe las dos cosas: inclinarse y honrar, prohíbe adorar y venerar, prohíbe ambas cosas hacer a la imagen. Estoy usando las mismas palabras griegas que son mencionadas en el segundo concilio de Nicea, que fue el concilio que aprobó la adoración de imágenes o que estableció, digamos, firmemente la adoración de imágenes en la Iglesia Católica. ¿Para Dios hay diferencia entre proscuneo y latría? Evidentemente no. Evidentemente las dos cosas están prohibidas hacer a cualquier estatua o a cualquier imagen. Deuteronomio 4, versículos 15 al 19 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis. Fíjense que este pasaje es muy importante porque no está en relación con dioses falsos de las demás naciones, está en relación con el Dios verdadero, porque habla de cuando ellos estuvieron en el monte Sinaí no vieron ninguna figura, o sea, hablando del verdadero Dios. Esto tengámoslo en cuenta, muchas de las veces que el pueblo de Israel hizo una estatua, era para representar al verdadero Dios. Cuando hizo el becerro de oro, Aarón dijo: estos son vuestros dioses que te sacaron de Egipto. O sea, se refería al verdadero Dios, el que los sacó de Egipto, que era Jehová. O sea, eso representaba al verdadero Dios. No siempre el hacer imágenes es en relación a dioses falsos, sino que en relación al Dios verdadero también está prohibido. Cuando Jeroboam hizo los becerros en Israel, fue para que no vayan a adorar a Jerusalén y que adoren a Jehová, pero en Samaria. Y dijo: aquí están vuestros dioses que los sacaron de Egipto, lo mismo. Entonces, acá en este pasaje dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Dice que nosotros, aparte de escuchar la voz de Dios, no vimos ninguna figura. Y si no vimos ninguna figura de Dios, no deberíamos hacer ninguna figura. Dice que no hagan estatua alguna. El texto sigue, dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado, y te inclines, proscuneo, a ellos y les sirvas, latría, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Fíjense qué interesante esto, hermanos. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver el sol, la luna y las estrellas o el ejército del cielo con el Dios verdadero? ¿Acaso yo podría representar al Dios verdadero a través de estos símbolos que usaban los paganos? Vayan a una iglesia católica y busquen el ostensorio o lo que sería llamado el Santísimo también. El ostensorio es el lugar donde va la hostia y tiene forma de sol, por lo general es de oro. La gente se inclina ante esa imagen porque adentro está la hostia que representa a Cristo, o que en realidad para ellos es Cristo. Y ellos se inclinan y adoran sobre lo que para ellos es el sol que representa a Cristo. Fíjense, ustedes dirán: no, pero ahí está hablando del sol, que habla de los dioses paganos. No, no, al Dios verdadero, en este caso a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero para el católico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres forman un solo Dios. Al Dios verdadero, según su concepción, lo quieren representar con el sol, con una estatua o con una imagen del sol. Y fíjense, la prohibición dice:
no seas impulsado y te inclines, y ahí está proscuneo, y también latría. O sea, está prohibida ambas cosas, la adoración y la veneración de imágenes, claramente. Vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento. Mateo 4:10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y a Él solo servirás, latría. O sea, cuando Satanás le pide que se incline delante de Él, para que Él le dé todos los reinos de la tierra, Él le dice que solamente a Dios se iba a adorar y a servir. Las dos palabras, proscuneo y latría. Esas son las dos palabras que la Iglesia Católica dice que son diferentes, que tienen significados muy diferentes. No se debe hacer latría con la imagen, pero sí proscuneo. Bueno, acá está prohibido. Jesús prohibió inclinarse ante cualquiera que no sea Dios. Lucas 4, versículos 7 y 8 dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y a Él solo servirás, latría. O sea, está bien claro de que las dos palabras se refieren a lo mismo, a rendir culto a alguien que no sea Dios, idolatría, ¿sí? Eso es idolatría. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24, en todas estas palabras que están acá, ¿sí? Que esta es la conversación de Cristo con la mujer samaritana, en todas estas palabras no usa la palabra latría, usa la palabra proscuneo, que es la que supuestamente dicen los católicos que se puede hacer con las imágenes. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación vino de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjense, 9 veces aparece la palabra adoración y en todas es proscuneo. Y en todas se refiere solamente al único Dios verdadero, que no hay que adorar ningún otro concepto, ningún otro Dios falso, sino solamente al Dios verdadero. Y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿se puede usar la palabra proscuneo para referirnos a las imágenes? Es un artilugio, es una estratagema lingüística para evadir el engaño, para tratar de ocultar el engaño y que la gente se coma este verso, ¿no? Este cuento de que no se está adorando las imágenes, sino que se la está venerando. Falso. Se está adorando a las imágenes, porque la Biblia prohíbe proscuneo a las imágenes. Prohíbe hacer esa veneración o esa reverencia a cualquier imagen o a cualquier Dios. Está prohibido, claramente. Otro pasaje, fíjense qué interesante, nosotros leíamos en el segundo concilio de Nicea, que decía que en realidad cuando alguien venera una imagen, o proscuneo, vamos a poner la palabra griega, a una imagen, en realidad no está venerando esa imagen, sino a la persona que esta imagen representa. ¿Qué pasaría si nosotros hoy veneramos la imagen de Pedro? Ahora, hubo alguien que quiso venerar a Pedro. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 25 al 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró, proscuneo. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Dejó Pedro que le rindieran veneración, proscuneo, delante de él, ni siquiera de una imagen de Pedro, no era una imagen de Pedro, era Pedro en persona. ¿Dejó él que lo venerasen? No, porque esa veneración corresponde solamente a Dios, solamente a Dios. Tremendo, hermanos, que no los engañen con palabrerías. Yo creo que no es necesario conocer el griego, no es necesaria esta explicación que yo estoy dando ahora en absoluto. Si confiáramos en la palabra, en lo que dice claramente, la Biblia dice, no adores imágenes, y viene alguien y les dice a ustedes, no, pero en griego significa otra cosa, confíen en la palabra, confíen en la palabra. Si ustedes confían en la palabra, no necesitan estudiar todo esto que estoy mencionando yo ahora. Claramente, Pedro no iba a ser venerado, aún estando en vida no fue venerado. ¿Por qué entonces ahora es venerado a través de una imagen? Eso está prohibido, hermanos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 dice así, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, proscuneo, a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Fíjense qué interesante esta palabra.
Esto en el tiempo del fin, esto ya cuando están cayendo las plagas, mucha gente que se va a perder porque no quieren dejar de venerar, proscuneo, a sus imágenes, imágenes de todo tipo, de bronce, de piedra, de madera. Ahora, lo único que hace este pasaje es revelar quién está detrás de esas imágenes, a quién están venerando en realidad, a los demonios. Ellos no saben que están adorando a los demonios, no son personas que dicen, vamos a adorar a los demonios porque esa es la nueva moda. No, no es que están adorando a los demonios porque ellos conscientemente lo hacen así, sino porque desobedecen el mandamiento de Dios, adorando imágenes, venerando imágenes. ¿Quiénes están detrás de esas imágenes? Los demonios. Pero ellos no saben que están adorando a los demonios. Ellos creen que están adorando o venerando a los santos que van a pedir por ellos en el cielo, o a la Virgen María que va a pedir por ellos en el cielo, cuando ellos tienen que mirar solamente a Cristo, no una imagen de Cristo. Cristo es la imagen, la Biblia lo llama así, Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, no hay una imagen de la imagen. No podemos mirar un crucifijo para ser salvos. Tenemos que mirar a Cristo por la fe, mirar su vida, mirar sus hechos, mirar lo que Él hizo, escuchar sus palabras, contemplarle espiritualmente. Si nosotros contemplamos a Cristo, miramos la imagen del Dios invisible, nosotros podemos ser salvos. Pero no podemos mirar una imagen de la imagen. No hay una imagen de la imagen. No hay otro camino, no hay otro mediador. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto. ¿Qué hacían estas personas que se perdieron en Apocalipsis? Proscuneo. No, nosotros no adoramos, nosotros veneramos nada más a las imágenes de oro, de diferentes materiales. ¿Quiénes estaban detrás de esas imágenes? Los demonios. Eso es lo que dice la Biblia. Así que tengamos en cuenta esto, mis hermanos. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Esta es una visión que tiene el apóstol Juan donde se le aparece el ángel Gabriel, o un ángel por lo menos menciona la Biblia. Entendemos que es Gabriel porque es el único que se menciona con nombre, que es el que por lo general se aparece a los profetas. Se le apareció a Daniel, se le aparece el ángel y fíjense lo que pasó. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar, proscuneo, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, proscuneo, nuevamente. O sea, el ángel dice, no me veneres a mí, tenés que venerar solamente a Dios. El concilio segundo de Nicea dice que se pueden venerar ángeles, imágenes de ángeles, venerar las imágenes de los santos, venerar a la Virgen, a las imágenes de la Virgen y las imágenes de Jesús, y que cuando se veneran esas imágenes en realidad se está venerando a la persona. Y acá el ángel mismo le dice a Juan que él no tiene que ser venerado. Obviamente, la Biblia lo traduce como adorar porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un acto exclusivo para Dios, es una faceta más de la adoración. La adoración es una palabra más amplia que incluye muchas cosas: gloria, honra, alabanza, veneración, pero es lo mismo, es parte de lo mismo. Así que el ángel dice que él no debe ser adorado, que solamente tiene que adorar a Dios. Qué interesante, hermanos. O sea que la Biblia va totalmente en contra de lo que dice el concilio segundo de Nicea. Ahora, ese concilio termina con unas anatemas. Fíjense las anatemas, que son como condenaciones que da este concilio contra los que piensan distinto. Y guarda con esto porque no es que un anatema era gratuito, porque está bien, a mí me pueden insultar, me pueden decir lo que quieran, pero queda ahí, termina ahí, un insulto, en decirme que soy esto, que soy hereje, aquello. Pero en aquella época un anatema iba acompañado de persecuciones por parte del gobierno, por parte del Estado, por parte de la misma iglesia. Es decir, ellos se encargaban de que esos anatemas tuvieran consecuencias legales, civiles, a nivel civil. O eran expulsados de la sociedad, o eran confiscados sus bienes, o les hacían pagar multas, o simplemente los mataban, los perseguían y los mataban. Así que cuando leemos un anatema de esto, no tenemos que pensar simplemente que eran palabras al viento. No, era una declaración de guerra, las anatemas de la Iglesia Católica. Así que leámoslo con ese lente. Dice así: anatema para los que llaman ídolos a las imágenes sagradas. Si yo hubiese estado en esa época, me hubiesen perseguido por decir que las imágenes, entre comillas, sagradas eran ídolos. Anatema a quienes a sabiendas se comunican con quienes injurian y deshonran las venerables imágenes. Fíjense, ellos estaban dispuestos a matar gente porque esas personas hablaban en contra de esas imágenes. Anatema a los que dicen que otro que Cristo nuestro Señor nos ha librado de los ídolos. O sea, si alguien dice
que están siguiendo a otro que no es Cristo, ¿no? Anatema a los que desprecian las enseñanzas de los santos padres y la tradición de la Iglesia Católica. ¿Anatema a los que desprecian la Biblia? No. Anatema a los que desechan las enseñanzas de los padres y la tradición de la Iglesia. Recuerden, esta definición del concilio a favor de las imágenes no está basada en la Biblia, está basada en la tradición y en los padres. Dice, tomando como pretexto y haciendo suyos los argumentos de, fíjense qué interesante, Arrio, Nestorio, Eutiques y Dioscoro, o sea, herejes, personas que habían sido condenadas por la Iglesia Católica. Me llama la atención que Arrio es mencionado ahí. Los que tomen como excusa lo que esta gente creía. ¿Qué creía esta gente? Que a menos que fuéramos enseñados evidentemente por el Antiguo y el Nuevo Testamento, no debemos seguir las enseñanzas de los santos padres y los santos sínodos ecuménicos, ni la tradición de la Iglesia Católica. O sea, anatema para todos aquellos que se unan a los herejes que dicen que solamente la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento son autoridad y que no debemos seguir las tradiciones de los hombres. Anatema contra aquellos que crean que la Biblia es palabra de Dios y que la tradición de los hombres no es autoridad. Anatema contra aquellos que se opongan a nuestras tradiciones, siguiendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué ponen este anatema? Porque saben perfectamente que la Biblia condena la adoración de imágenes. Ellos saben que la Biblia va en contra de lo que ellos están diciendo en este concilio. Entonces, todos aquellos que crean en la Biblia sola como regla de fe, Antiguo y Nuevo Testamento, anatema para ellos. Y qué bueno que aparece en esta lista de herejes Arrio. Qué bueno que aparece ahí, porque evidentemente Arrio no fue condenado por negar la divinidad de Cristo. Arrio fue condenado por seguir las Escrituras solamente, por no adherirse a las extravagancias del primer concilio de Nicea, a las especulaciones de los hombres que se dieron en ese concilio. Entonces dice, anatema para quienes se atreven a decir que la Iglesia Católica ha sancionado en algún momento a los ídolos. Evidentemente la Iglesia Católica ha sancionado a los ídolos. Sancionar significa aprobar. O sea, ellos aprobaron los ídolos, sí, lo aprobaron en ese concilio. Anatema para quienes dicen que la realización de imágenes es una invención diabólica y no una tradición de nuestros santos padres. ¿Es una tradición diabólica, una invención diabólica? Claro que sí. ¿Puede ser que hayan sido practicados por sus antepasados? Sí, eso puede ser. Pero como no está en la Biblia, ustedes nunca van a ver a Pedro haciendo una imagen. Pedro hizo una imagen, Pablo hizo una imagen. Se inclinaban ante imágenes, en absoluto, en absoluto. Cuando alguien se inclinó delante de Pedro, Pedro le dijo, levántate. Cuando Juan se inclinó delante del ángel, el ángel le dijo, levántate. Ahora, ¿cuántas personas engañadas están inclinándose delante de estatuas por este engaño, por esta mentira? Realmente terrible, hermanos, lo que está pasando y lo que va a pasar. Los hombres cegados por las tradiciones de los hombres, rechazando las escrituras, van a seguir a sus líderes espirituales que los están engañando. Voy a leer una cita de este manual o de este libro llamado Dessinger, que básicamente es un resumen, un compendio de los concilios y de, acá menciona, ¿no?, fuentes autorizadas del magisterio eclesiástico. Es un libro que pueden consultar ustedes online también, que es voz oficial en cuanto a concilios, en cuanto al magisterio de la Iglesia Católica, lo que se cree como verdad. Fíjense lo que dice Dessinger en el numeral 655. Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión y claridad. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Si usted no adora la imagen de Cristo, espero que no forme parte de los redimidos que vean la gloria de Cristo cuando venga. Eso es como una maldición, es como un anatema también. Si alguno no adora la imagen de Cristo, que no vea su forma tampoco cuando sea glorificado, o sea, cuando venga en gloria. Qué tremendo, hermanos. ¿La Iglesia Católica enseña a adorar imágenes? Claro que sí, ahí lo dice con todas las palabras, ni siquiera usa la palabra veneración. Dice, si alguno no adora la imagen de Cristo, bien clarito. Esto es fuente oficial de la Iglesia Católica. 656. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Además pintamos las imágenes de los santos ángeles, tal como por palabras los representa la Divina Escritura, y honramos y adoramos la de los apóstoles. ¿Qué pasó cuando quisieron venerar u honrar a Pedro? Pedro los levantó, pero acá ellos enseñan que honran y adoran las imágenes de los apóstoles, dignos de toda alabanza de los profetas, de los mártires y santos varones de todos los santos. Y los que así no sienten,
sean anatema del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos. Los que así no sienten, sean anatema, o sea, hay una maldición para los que no adoren la imagen de Cristo, la imagen de María y la imagen de los santos. La Iglesia Católica enseña a adorar imágenes, sí, bajo pena de anatema, de maldición. No es que dice, bueno, tú puedes adorarla si quieres, venerarla si quieres. No, no, si usted no adora, hay un anatema de parte, dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es tremendo, esto es bien claro. Dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor igual al del libro de los santos evangelios, porque a la manera de que las sílabas que en él se ponen alcanzan todos la salvación, así por la operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes todos gozarán del provecho de lo que está delante, porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. Fíjense qué interesante, lo que hacen es comparar lo que sería la Biblia, ¿sí?, la palabra de Dios, con las imágenes. Entonces ellos dicen, bueno, de la misma manera que la Biblia presenta la salvación y los cultos, los que saben leer pueden obtener la salvación, los que no saben leer también pueden obtener la salvación de una imagen, pero resulta que nosotros no adoramos este libro, nosotros no veneramos este libro. O sea, esto es papel y esto es tinta y plástico y todo esto va a ser quemado y destruido en el día final. Nada de esto terrenal va a permanecer. Lo que permanece son las palabras, los conceptos, las ideas que están ahí dentro. Por lo tanto, si alguien agarra y rompe una Biblia, como suelen hacer muchas veces, ¿no?, de que queman la Biblia, y hay gente que se rasga las vestiduras, a nosotros no nos importa, porque en realidad lo que está dentro es lo que vale. Y esto pasa en sentido contrario también. Hay mucha gente que tiene la Biblia como un amuleto y dice, bueno, yo tengo la Biblia en el carro, siempre la tengo ahí, nunca la lee. Por más que la tengas en tu casa, si nunca la lees no te sirve. O sea, es papel y tinta. Esto es algo inerte, esto es algo que no se venera ni se honra. Lo que se acepta o no se acepta, se recibe o no se recibe su enseñanza, lo que está adentro. Pero esta gente confunde y creen que nosotros deberíamos venerar la Biblia. Nosotros no veneramos la Biblia. Nosotros lo que hacemos es recibir sus palabras. Entonces termina lo que dice Dessinger: si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos nos lo caracteriza la Escritura, además las de todos los santos, los que así nos sientan, sean anatema. Bueno, realmente tremendo, realmente bien claro, no hay excusa. Yo sé que hay personas que van a decir, no, pero en realidad nosotros no adoramos, solamente veneramos. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué palabras se utilizan para decir que se venera? Proscuneo, la misma que la Biblia prohíbe que se haga con imágenes, que se haga con otros dioses y que se haga incluso con los apóstoles. El apóstol Pedro lo levantó a Cornelio cuando éste quiso venerarlo. Él le dijo que no. El ángel también levantó a Juan y le dijo que no lo adore. Y era la palabra proscuneo, que adore solamente a Dios. Dios nos manda a servirle a Él, adorarle a Él, reverenciarle a Él. Dios tiene solamente una imagen. No hay muchas imágenes de Dios, hay solamente una imagen. La imagen de Dios es su Hijo. El que quiera ver cómo es el Padre tiene que ver a su Hijo. El que quiera conocer al Padre tiene que ver a su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino al Padre sino es a través de Jesús, su amado Hijo. Escuchemos su voz, recibamos su palabra, recibamos las Escrituras como única regla de fe. Desechemos las tradiciones de los hombres, los papas y concilios, como decía Lutero, que tanto se contradicen y que tantas mentiras enseñan. Recibamos solamente la palabra de Dios, confiemos en ella, recibamos su palabra como está escrita. No hace falta que usted sepa griego ni hebreo, usted puede recibir esta palabra como está escrita. Si usted lee solamente esto, al leer el segundo mandamiento, si usted acepta el segundo mandamiento como está escrito, usted no necesita saber griego, usted sabe que lo que hace la Iglesia Católica está mal, que usted va a rechazar ese culto idolátrico. No hace falta que usted sepa griego, hebreo, historia eclesiástica, que se lea los concilios ni nada por el estilo. Pero ¿qué hizo la Iglesia? Quitó ese mandamiento, dejó de enseñar ese mandamiento. Hasta el día de hoy, en los catecismos modernos, se enseña los 10 mandamientos sin el segundo. Entonces usted lo único que tiene que hacer es dejar de lado catecismo, dejar de lado concilios, dejar de lado tradiciones, agarrar este libro precioso, leerlo, leer los 10 mandamientos tal como están escritos acá, y usted no va a ser engañado con respecto a la adoración de imágenes.
Un fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga.